Bienvenidos a todos, mi nombre es Claudia y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de los podcasts de la editorial Wonderland. Antes que nada, recordaros que tenemos el torneo de Halloween, nuestro concurso literario de historias de terror. Por si os habéis perdido algún episodio, informaros que las inscripciones estarán abiertas del 20 de octubre al 1 de noviembre. Tenéis el link en la descripción del vídeo. Os llevará a un formulario en el que os pedirá vuestro nombre, que puede ser el real, el de escritor o el seudónimo, vuestro correo electrónico. Tendréis que aceptar los requisitos, entre los que se encuentra que tu historia debe ser de terror o de temática Halloween o similar. No hace falta que la historia esté terminada, se aceptan historias en proceso, así como historias cortas y novelas por igual. Debes dejar el link de la historia a una plataforma como Wattpad o gratuita. No se aceptan plataformas de pago, como por ejemplo Amazon. Debes suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguir a nuestra cuenta de Wattpad y seguir a la cuenta de nuestra fundadora. Además, debes dejar tu nombre en YouTube y en Wattpad. El link de tu historia y la clave secreta. Esta es importante y la clave secreta es sangre. Además, entre los premios a los que puedes optar son: se elegirá a las mejores historias que se leerán en un podcast de la semana siguiente a Halloween. Los ganadores obtendrán promoción para su historia, sus perfiles de escritores y sus redes. Además, un diploma para participantes y ganadores. Así que yo que tú, que dura esta inscripción menos de 3 minutos, voy y me inscribo ya. Recuerda, la palabra clave es sangre. Desde la editorial aprovechamos Halloween para promocionar el género terror y reconocer a los escritores de este género su dedicación. Puedes mezclar el género con otros, no todas las historias son 100% de un género. Experimenta, crea y da un paso. Inscríbete, ¿qué pierdes? Nada, estamos deseando leer y descubrir todas y cada una de las historias, también la tuya. Hoy hablaremos sobre historias y autores de terror, y la primera pregunta que nos hacemos es: ¿de dónde proviene este género? Cuando hablamos de terror, lo primero que nos viene a la cabeza es el miedo, y como diría H.P. Lovecraft, la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. En conclusión, el miedo nos ha acompañado siempre, y además, esas historias de terror o de miedo, como queramos llamarla, habían servido para explicar la mala suerte de ciudadanos y de la población en general. Pues bien, el terror aparece como un ingrediente del folclore más antiguo de todas las razas. Tenemos que darnos cuenta que antes no existía la globalización, ni internet, ni nada, y cada uno tenía sus propias criaturas y sus propias creencias, ritos, etc. ¿Qué pasa? Que a través de la Inquisición, a la hora de cristianizar todo el mundo, empezaron a ser conscientes de todos y cada uno de esas historias y esos monstruos sobrenaturales que abarcaban, como podían ser brujas, hombres lobos y vampiros. Muchas de las veces se decían que eran brujas aquellas personas que no compartían, y se les llamaban que no compartían el cristianismo, que hacían cosas raras con sus mejunjes y ceremonias. El terror constituyó una característica destacada en la magia y se desarrolló principalmente en todas las culturas antiguas, desde la egipcia hasta la celta. Tras este periodo comenzó el siguiente, que hoy en día se conoce como la novela gótica y la novela de terror. La novela gótica tiene una estructura que crea ambientes inquietantes de sombras, ruidos extraños y cadáveres a discreción. Como curiosidad, en 1714 un grupo de jóvenes pálidos y bastante poco confiables se llamaban a sí mismos los poetas de la tumba e hicieron una recopilación de poemas con temas de terror y muerte. Pues en 1731 hicieron una investigación en una villa llamada Metmetja. Supongo que será una villa en alguna ciudad o país del este. Allí pues un hombre que supongo que pertenecería a ese grupo de hombres pálidos, llamado Arnold Paole, falleció al caerse a un carro de paja. Hasta aquí todo súper normal. Vale, pues Paole había presumido que cuando vivía en Turquía, que vivió durante 3 años, un vampiro le había mordido y para curarse se había bañado en sangre y en barro.
Al morir, bueno, pues los habitantes que habían estado muriendo gente de forma misteriosa, dijo, bueno, pues es que este hombre realmente es un vampiro. Entonces lo que hicieron fue desenterrarlo, le clavaron una estaca en el corazón y posteriormente pues lo quemaron. A pesar de esto, la gente siguió muriendo de una forma un tanto peculiar. Pues de esta historia, que había sido llevada de boca en boca por toda Europa, apareció en 1765 la primera historia considerada como la primera novela de terror. Su título es El castillo de Otranto, de Horace Walpole. También es considerada la primera novela gótica, con la que nacía la literatura de terror moderna. Su siguiente novela fue Los misterios de Udolfo, de Anne Radcliffe, una novela que inspiró a Lord Byron o Walter Scott. Bueno, pues la estructura de las novelas góticas, pues para crear ese ambiente inquietante, pues es el castillo que se perfila en todas estas narraciones como núcleo de suspense y del espanto demoníaco. O sea, las novelas góticas solían ser en castillos. Además, dentro de estas, los personajes, entre ellos se encuentran el noble malvado y tirano, que bueno, pues es el villano, a la inocente y virtuosa doncella, y luego el héroe solía ser un joven de alta cuna y que vestía con ropas que pues básicamente que no decían que venía de ahí, que era un hombre normal. Además de una serie de elementos escenográficos como luces extrañas, trampas húmedas, lámparas apagadas, manuscritos ocultos y mohoso, tapices que se estremecen y demás, todo para tener una escenografía bastante terrorífica e inquietante. Bueno, pues en 1816, en una reunión de amigos, pues cambió la literatura de terror, así como os lo cuento. Entre los amigos que se encontraban en esa reunión estaban Percy Shelley, su esposa Mary Wollstonecraft, el doctor William Polidori y Lord Byron. Pues eran unos amigos que se fueron de vacaciones de verano y pues se vieron atrapados en una tormenta. Y bueno, pues les resultó interesante y entretenido pues realizar una batalla de cuentos de miedo, a ver cuál de ellos daba más miedo que el otro. Bueno, pues de este viaje nació Frankenstein o el moderno Prometeo. Y también salió la novela que sentaría las bases para todas las historias de vampiros modernas. Esta es El vampiro de John Polidori. Lo curioso es que su personaje es una caricatura de Lord Byron y bueno, pues que trata de un sátiro insatisfecho en busca de jovencitas, y ahí se mezcla lo erótico con lo sangriento. En esa misma época, en 1833, apareció el manuscrito hallado en una botella de Edgar Allan Poe. A pesar de haber escrito con anterioridad 3 libros, este libro en concreto dio una nueva vida a la literatura del terror. Edgar Allan Poe es considerado de uno de los mejores cuentistas de todos los tiempos, fue un gran maestro del género e inauguró el relato policial y de la ciencia ficción. En el siglo XIX el terror se apodera de todas las formas de arte, como puede ser la pintura. En 1819 Goya pintó las conocidas pinturas negras. Una de sus obsesiones fueron los aquelarres y las brujas. A mí especialmente me da miedo su pintura Saturno devorando a sus hijos. En este siglo de lucha, la violencia y la muerte estaban en todas partes, y los niños convivían con la muerte a diario. Las novelas originales de los hermanos Grimm y los cuentos de Christian Andersen eran terroríficos, y no hay comparación entre dichas obras con las adaptaciones rosas de Disney. Además, no podemos olvidarnos de Lewis Carroll, que con Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo, mezcla de forma perfecta lo extraño con el terror. Junto a la novela gótica y en plena época victoriana derivaron los populares relatos de fantasmas o ghost stories y se proporcionaban de forma placentera hasta el primer cuarto del siglo XX. Se distinguían por ser breves, humorísticos y reales. El realismo servía como reacción a ambientes góticos del romanticismo,
humorismo que era la fórmula más idónea para que el lector inglés aceptara los elementos fantasmóricos, y la brevedad porque era mucho más sencillo mantener el suspense durante unas pocas páginas que pretender prolongado a obras extensas. Dentro de este tipo de historias empezaron los folletines de historias de terror intensas. Y aquí viene acompañado con la Revolución Industrial. En esta época la gente necesitaba evadirse y entre los grandes autores apareció Bloody Penny, también conocido tiempo después como Penny Dreadful, que escribió folletines de historias de terror intensas y cortas, historias viscerales y directas. Eran historias para gente de a pie. Entre los relatos más famosos se encuentra Sweeney Todd, el barbero diabólico, y tras este también aparecieron mitos como Barney, el vampiro que influyó en Drácula, o Wagner, el hombre lobo. Con la gran pobreza y las condiciones a las que estaban sometidas, hicieron que la delincuencia juvenil aumentase, siendo un gran problema social, y bueno, pues la clase burguesa pues lo que hizo fue culpar de ello a los folletines de terror, y una gran impulsora de ellas pues fue Penny Dreadful, porque según ellos decían que incitaban a la violencia. Pues tras este tiempo, en 1872, Sheridan Le Fanu, creo que lo he dicho bien, escribe Carmilla, que es la historia de una vampira. Pues esta novela es un antes y un después, porque la novela gótica desaparece y comienza la novela de terror victoriana. Que bueno, que como he dicho antes, el término de Ghost Story pues abarca pues toda esta parte. La literatura de terror empieza a buscar la moralidad personal y el monstruo interior. Aquí nos viene Dr. Jekyll y Mr. Hyde, a través de, bueno, pues de la obra homónima de Robert Louis Stevenson, basándose en un hecho real. 3 años de aparecer Jack el Destripador, creando un nuevo arquetipo dentro del género de terror, aunque este personaje aparecerá hasta 1913, cuando esté retratada en la obra de Mary Adeline Belloc Lowndes, con The Lodger, A Story of a London Fog. Esta obra, posteriormente, Hitchcock la adaptaría al cine. Bueno, pues mientras que en Gran Bretaña pues, sucedía todo esto, en Francia apareció un nuevo escritor, bueno, más bien autor de obras, dramaturgo, podríamos llamarlo, llamado Grand Guignol. Bueno, pues dicho autor realizó obras de teatro macabras y extremadamente violentas, bueno, pues que terminaban con venganzas, desmembramientos y otras salvajadas. Bueno, pues casi siempre sus protagonistas eran mujeres traidoras, y también introduce el arquetipo de personaje de femme fatale. Y la estética que presentaba asentó las bases para la llegada del gore. En España aparecieron los primeros grandes escritos de terror, aunque a diferencia de los anteriores era un terror romántico. El principal autor de este género fue Gustavo Adolfo Bécquer, y otros como Espronceda, Alarcón Baroja o Blasco Ibáñez. Por otro lado, en Latinoamérica, Horacio Quiroga fue el maestro del terror, y a menudo fue comparado con Poe. En 1893, Ambrose Bierce publicaría sus historias de fantasma y de guerra, comenzando así un terror contemporáneo. H.G. Wells, con su obra La Guerra de los Mundos, mezclaría la ciencia ficción y el terror. En Estados Unidos, la literatura de terror tuvo su época dorada con las publicaciones de Weird Tales y autores que formaban como H.P. Lovecraft o Ray Bradbury. La época de terror en la historia moderna dejó de existir durante las guerras en la literatura europea. En la estadounidense siguió como adaptación de producciones radiofónicas, como fueron La sombra y la araña, y fueron conocidas como literatura pulp. La revista pulp sobrevivió hasta 1950, cuando aparecieron los cómics. A partir de finales de los 70, el terror pasaría de la novela al cine, siendo este un terreno sembrado de grandes narraciones de terror. Una vez visto la evolución histórica del género de terror, pues leeré algunos fragmentos de algunas de sus obras
principales, como es la primera que leeré, que es Frankenstein. William ha muerto, aquella dulce criatura cuyas sonrisas caldeaban y llenaban de gozo mi corazón. Aquella criatura tan cariñosa y a la par tan alegre, Víctor, ha sido asesinada. No intentaré consolarte, solo te contaré las circunstancias de la tragedia. El jueves pasado, 7 de mayo, yo, mi sobrina y tus 2 hermanos fuimos a Plain Palais a dar un paseo. La tarde era cálida y apacible y nos tardamos algo más de costumbre. Ya anochecía cuando pensamos en volver. Entonces nos dimos cuenta de que William y Ernest, que iban delante, habían desaparecido. Nos sentamos en un banco a aguardar su regreso. De pronto llegó Ernest y nos preguntó si habíamos visto a su hermano. Dijo que habían estado jugando juntos y que William se había adelantado para esconderse y que lo había buscado en vano. Llevaba ya mucho tiempo esperándolo, pero aún no había regresado. Ahora leeré un fragmento de La maldición de Hill House. Esta obra tiene como Frankenstein su adaptación en el cine, bueno, en este caso en serie, una adaptación de Netflix. En lo que a la casa se refiere, las intenciones del Dr. Montage estaban inspiradas en los métodos empleados por los intrépidos cazafantasmas del siglo XIX. Sencillamente se alojaría en Hill House a ver qué pasaba. Su intención, en un primer momento, había sido seguir el ejemplo de aquella anónima dama que se trasladó a Balekin House y organizó una fiesta continua para creyentes y escépticos, que se prolongó durante todo un verano y cuyas principales atracciones fueron jugar al croquet y buscar espectros. Hoy en día, sin embargo, resulta bastante más difícil encontrar creyentes, escépticos y buenos jugadores de croquet, por lo que el Dr. Montage se vio obligado a contratar ayudantes. Quizás las ociosas costumbres de la vida victoriana se plegaran mejor a las necesidades de la investigación psíquica o quizás la meticulosa documentación de fenómenos como método para determinar una realidad fuese un sistema prácticamente desaparecido. El caso es que el Dr. Montage no solo tuvo que contratar ayudantes, sino que además tuvo que buscarlos antes. Ahora leeré un fragmento del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es una novela anónima y además ha sido adaptada en multitud de ocasiones. Por ejemplo, en Once Upon a Time, Dr. Jekyll y Mr. Hyde es nombrada y pues basada también un poco en la serie. Hacía tiempo que ese documento constituía la pesadilla del abogado. Le molestaba no solo en su carácter profesional, sino como a hombre enamorado de las normas sanas y rutinarias de la vida, y que como tal consideraba que en todo lo caprichoso había inmodestia. Hasta esa noche lo que excitaba su indignación era el no saber nada del tal Mr. Hyde, y ahora de pronto lo que le indignaba era lo que acerca del mismo sabía. El testamento era de por sí bastante malo cuando Mr. Hyde no pasaba de ser un simple nombre, que nada le decía de la persona, pero el mal se agravaba conforme el nombre se iba revistiendo de atributos detestables, y al ver que, de entre todas las brumas movedizas e impalpables que durante mucho tiempo lo tenían desorientado, surgía de pronto el presentimiento bien definido de un ser malvado. Bueno, pues ya hemos leído al Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ahora un fragmento de Misery de Stephen King. Para ponernos un poco el contexto, yo por ejemplo no sabía de qué iba porque no tiene adaptación cinematográfica. Su sinopsis es que un escritor sufre un grave accidente y recobra el conocimiento en una apartada casa en la que vive una misteriosa mujer, corpulenta y de extraño carácter. Se trata de una antigua enfermera involucrada en varias muertes misteriosas ocurridas en diversos hospitales. Pues ahora va un fragmento de Misery de Stephen King. Con el tiempo empezó a percatarse de que había momentos de no dolor sujetos a una cierta periodicidad, y por primera vez desde que emergiera de la negrura total que había precedido a la bruma, tuvo un pensamiento completamente al margen de lo que era su situación del momento. Pensó en aquel pilote que sobresalía de la arena de Revers Beach. Sus padres lo habían llevado a menudo a esa playa cuando era un chaval, y él siempre insistía en que extendieran la manta a un sitio desde el que se pudiera ver el pilote, que a él se le antojaba el colmillo de un monstruo sepultado. Le gustaba sentarse a mirar cómo el agua lo iba cubriendo. Luego, al cabo de unas horas,
una vez consumidos los emparedados y la ensalada de patata, cuando en el enorme termo de su padre no quedaba ya una sola gota de Kool-Aid y justo antes de que su madre dijese que era hora de recoger y volver a casa, la parte superior del pilote volvía a asomar entre las olas que iban llegando, al principio apenas un poquito y luego más y más. Al final, tirados los desperdicios al bidón en el letrero "Mantenga limpia la playa" y recogidos los juguetes de Paulie. Ahora, por último, la última novela, que es El silencio de los corderos, también llamada Aníbal Lecter II. Clarice conoció a Crawford, agente especial del FBI, cuando éste fue contratado como conferenciante temporal por la Universidad de Virginia. La excelencia de los seminarios de criminología que en ella impartió fue factor determinante en la decisión de la joven de ingresar en el FBI. Cuando se le notificó que había sido aceptada y se matriculó en la academia, le escribió una tarjeta en la cual Crawford no contestó y durante los 3 meses de curso que ya llevaban cuántico, él la había ignorado por completo. Starling procedía de esa clase de gente que no pide favores ni solicita amistad, pero de todos modos la conducta de Crawford la había desconcertado y dolido. En ese momento, al encontrarse de nuevo en su presencia, notó con cierto disgusto que volvía a serle simpático. Era evidente que tenía algún problema. Aparte de su inteligencia, Crawford poseía un peculiar discernimiento que, según Starling, había advertido, se manifestaba en su sentido para combinar los colores y texturas de su atuendo, incluso dentro del limitador radio de acción, que permitía el uniforme de agente del FBI. En ese momento iba aseado, pero deslucido, como si tuviera un mundano plumaje. «Ha habido un trabajo y he pensado en usted», dijo Crawford. «En realidad no se trata de un trabajo, sino más bien de un encargo interesante. Quite las cosas de Berry de la silla y siéntese. Dice usted ahí que cuando termine la academia quiere entrar directamente en ciencias del comportamiento». «Sí». «Veo que ha hecho mucha medicina forense, pero carece de experiencia en la aplicación de la ley. Exigimos 6 años de práctica como mínimo». «Mi padre era policía, conozco esa vida». Crawford esbozó una leve sonrisa. «Lo que sí ha hecho es especializarse en psicología y criminología y... ¿Cuántos veranos trabajando en un sanatorio mental? ¿2? 2. ¿Su licencia de asesora legal está vigente?» Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Y bueno, pues recordaros que el torneo de Halloween, que bueno, es nuestro concurso literario de historias de terror, en la fecha del evento es del 20 de octubre al 1 de noviembre. Es muy importante que pongáis la palabra clave, que es sangre, repito, sangre. Y bueno, pues tenéis el link en la cajita de descripción y bueno, pues disfrutad, crear alguna historia, tenéis muchísimos ejemplos en todo lo que os he dado, tipos con el género de terror, etc. Espero que os haya gustado muchísimo el podcast y bueno, pues que tengáis un buen Halloween y bueno, pues adiós, hasta la próxima.